Estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en TN Contigo en su matinal y seguimos conversando acerca de lo que va a ocurrir este 17 de diciembre del año 2023, donde chilenos y chilenas vamos a concurrir a las urnas para dar nuestro voto a favor o en contra de la nueva propuesta de la Constitución en nuestro país. Para ello vamos a hablar junto al senador Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Joaquín, y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. Gracias a usted por aceptar esta invitación, esta conversación, y de verdad que yo quiero entender por qué un militante del Partido Republicano va a votar en contra de la Constitución republicana, como le han tildado. Bueno, primero decirte, Joaquín, que no soy el único. Lo que pasa es que yo creo que ya estamos claros de que el diagnóstico de que los males de Chile eran producto de la Constitución era falso. Y por lo tanto estamos resolviendo el problema equivocado. Ahora, tú me dices, claro, si se propusiera algo que es mejor a lo actual, por supuesto que estaría abierto a votar a favor. Y de hecho, este proyecto tiene muchas cosas buenas y los consejeros hicieron una muy buena labor. Lo que pasa es que no tuvieron el tiempo suficiente, solamente 5 meses, para hacer un texto que no fallara en algunas cosas que son claves. Porque el primer fallo, disculpe que le interrumpa, el primer fallo fue el tiempo de trabajo. Por supuesto, porque si tú tienes tiempo para, por ejemplo, hacer una gran represa y la dejas muy firme en el 95% de la superficie, bueno, el agua se va a escapar por el resto. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que primero es un texto que deja mucha incertidumbre, o sea, si gana a favor hay mucha incertidumbre, a mi juicio mucho más que en el en contra. Y segundo, tiene una gran cantidad de problemas que nosotros hemos llamado forados constitucionales, que son cosas pequeñas pero que pueden permitir que entre el agua. En el caso de la incertidumbre, Joaquín, si gana el en contra, la izquierda no tiene la fuerza para iniciar un tercer proceso. Eso es completamente falso. La gente ya no quiere, nosotros ya no queremos. Yo quiero que todo se termine lo antes posible. Pero además, si gana a favor, vamos a tener que tramitar 31 leyes que nos envíe el presidente Boric. Eso están los artículos transitorios. Pero además, Joaquín, esto viene sin acuerdo de izquierda y derecha. Entonces, todas las diferencias, cada norma, vamos a tener que preguntarle al Tribunal Constitucional de qué significan. Por lo tanto, genera una incertidumbre por años de años. Entonces yo la verdad es que prefiero, dado que el problema de Chile no es la Constitución, sino las jurisdicciones sociales, terminar con el en contra y empezar una nueva etapa. Y además, que podemos hablarlo también, el texto en sí tiene muchos forados que son muy peligrosos a mi juicio. ¿Cuándo tomó la decisión? ¿A quién se la comunicó primero? ¿Fue su partido? ¿Fue su equipo? Muy buena pregunta. ¿Cómo fue? Muy buena pregunta, Joaquín, porque quiero ser claro en esto. La decisión la tomamos cuando vimos el texto final. Déjame darte un ejemplo. Efectivamente, el texto tiene muchas cosas buenas, como te decía, el tema de muchas libertades y derechos. El problema es que arreglón seguido, después de todas las libertades y los derechos, por ejemplo, la libertad de culto, hay un artículo que es el artículo 23 que dice que todos los derechos y libertades, todos, sin excepción, se pueden restringir o limitar por ley simple. Eso significa con 9 votos en el Senado. 9 es el mínimo. Pero en la actual Constitución, tú no puedes restringir ni limitar ningún derecho. Puedes regular o complementar solamente aquellos derechos que la Constitución te lo permite. La libertad de culto no es uno de ellos. Nadie puede limitar la libertad de culto que está en la actual Constitución. En cambio, en esta nueva, si bien el texto quedó muy bien, te la pueden restringir y limitar. Yo quiero decir con mucha tranquilidad, yo no creo que va a ser posible hacer ningún tipo de acción religiosa en bienes nacionales de uso público o en plazas públicas. ¿Qué le dijo su partido o qué le han dicho su partido cuando usted ya hizo oficial su posición? Bueno, mira, claro, a mí me hubiera gustado que el partido hubiera decretado libertad de acción, porque hay una gran cantidad de republicanos que estamos en contra, porque creemos que las libertades y los derechos son de las personas y las personas somos anteriores al Estado, entonces el Estado tiene que reconocerlas y garantizarlas. En este texto lo que hace es que el Estado es el que entrega los derechos y quien te entrega te lo puede quitar. Y por eso es que por ley simple te pueden restringir y limitar todos los derechos. Pero no solamente eso, si usted va al artículo 2 artículos después, en el 25, dice que en muchos casos
cuando haya leyes que restrinjan o leyes relacionadas a los derechos sociales o a las libertades, libertad de culto es una de ellas, incluso el presidente por potestad reglamentaria lo puede hacer. O sea, limitarnos a nosotros, en el marco de una ley, a una libertad, como puede ser en este caso la libertad de culto, la libertad de información, la libertad de lo que usted quiera. Entonces, lamentablemente quedaron muchos problemas en el texto. Ese es un forado. Hay otro forado que es muy importante, y es que se le permite a los jueces utilizar los documentos anexos a los tratados internacionales, la ONU por ejemplo, utilizarlos para resoluciones judiciales. Entonces, ni siquiera vamos a tener certeza de con qué nos puede salir un juez cuando tenemos un problema. Y todo esto vinculado con tratados internacionales, que muchos de ellos son muy poco favorables para quienes defendemos la familia como la defendemos nosotros, como defendemos la vida del que está por nacer, que no nos gusta este tema de la ideología de género, que viene muchas veces incorporado en ciertos tratados internacionales, y ahora no solamente van a tener que respetar el tratado, sino que todos los documentos chicos anexos que no han sido democráticamente tratados, los jueces van a poder utilizarlo. Entonces, usted me va a decir, bueno, es que eso no es más importante que otra cosa. No, hay muchas cosas que son importantes. El problema es que hay forados donde entran los problemas. En esas cosas importantes, senador, ¿Sí? El mundo evangélico es el que nos está viendo en esta hora, y en la propuesta constitucional, el capítulo 2, artículo 16, numeral 13, se habla sobre el derecho de la libertad de pensamiento, Sí. de conciencia, de religión, con descripciones en las letras A, derecho a los padres a elegir la educación religiosa de los hijos, Claro. el libre ejercicio de los cultos, elegir y conservar templos también, atentado contra las iglesias. Entonces, el mundo evangélico ve con cierta simpatía Por supuesto. esta propuesta. Entonces, Y Joaquín, yo agarraría ese texto. ¿qué le dice usted al mundo evangélico? No, que está muy bien en estar contento por eso. El problema no es el 16, el artículo 16. El problema es que eso lo pueden limitar y restringir con ley simple. Y déjame darte un ejemplo. Hoy día la Constitución dice que uno puede abrir, mantener y organizar colegios particulares subvencionados que permitan un proyecto educativo distinto al del Estado, y que las familias, especialmente clase media, han escogido para sus hijos los colegios particulares subvencionados. Está garantizado en la Constitución, pero la presidenta Bachelet hizo una ley en que dice, si bien usted puede abrir un colegio particular subvencionado, para que pueda abrirlo en esa comuna no puede haber un colegio público con sobreoferta. Pero es que todas las comunas de Chile ya tienen sobreoferta, si la clase media ya sacó sus niños de la educación pública para la educación particular subvencionada. Entonces, por mucho que la Constitución diga que puedes abrir un colegio, te hicieron una ley en que le tuercen el sentido y le tuercen la nariz. También en esa misma ley se dice que, claro, usted puede tener un proyecto educativo, pero si usted no utiliza la plata como el encargado del Ministerio de Educación considera que usted debió haberlo utilizado, entonces pueden ir en contra suyo o sostenedor. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente yo estoy de acuerdo en ese análisis. Es un buen derecho a libertad de culto el que está escrito. El problema es que se dejó la rendija abierta para limitarlo completamente. Y le digo, para empezar, el tema de que no va a haber posibilidad, yo creo muy pronto, si es que gana hasta el a favor, de que haya ningún tipo de manifestación religiosa en bienes nacionales de uso público. Para empezar, eso está completamente considerado o podría ser. Entonces, efectivamente, el problema son los forados que tiene, que generan mucha incertidumbre. El a favor, a mi juicio, trae mucha incertidumbre, mucha más que el en contra. Otro tema que le preocupa al mundo evangélico, al mundo cristiano, es el caso del aborto. Sí. Sectores de izquierda señalan que la nueva propuesta constitucional podría dejar en boga la ley del aborto en 3 causales. ¿Usted está de acuerdo en eso? A ver, con la actual Constitución no hay posibilidad de aborto libre. Eso está clarísimo. Con la nueva propuesta, a nivel legislativo, a mi juicio, tampoco. El problema es que al incorporar materias de soft law internacional, el aborto podría abrirse por resoluciones de los jueces. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en salud, Joaquín? Un juez, en la tercera sala de la Corte Suprema, dijo, ¿sabe qué? Las ISAPRES tienen este problema y hoy día van a tener que cambiar el sistema de salud completo, por lo que dijo un juez. Acá no es que se abra la rendija a un aborto libre, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a través de resoluciones judiciales, dado que los jueces se les habilita la posibilidad de utilizar
documentos anexos a los tratados internacionales es que probablemente, por ejemplo, sobre texto de derechos de salud progresivos, sexuales y reproductivos, a través de fallos judiciales se podría avanzar en aborto. En cambio, en la actual eso es imposible. Pero, repito, no a nivel legislativo, sino que a nivel judicial. Porque otra cosa, Joaquín, que es muy problemático, es que esta Constitución permite que todos los derechos sociales se judicialicen. Hay un artículo para aquello. Tú vas a la Corte de Apelaciones y reclamas, y después la Corte Suprema puede acumular todo esto y decirle al Estado, usted tiene que hacerlo. Bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, veremos. Pero lo que sí le puedo asegurar, Joaquín, es que si usted está en un comité de vivienda o está en una lista de espera y ha hecho la cola, van a haber otros que van a judicializar esto con abogados que probablemente usted no tiene acceso, y a ellos los van a atender primero porque las resoluciones judiciales los van a atender a ellos, a quienes demandaron. O sea, los que hacen la cola y no tienen la posibilidad de un abogado, les va a costar más judicializar su derecho social y no los van a considerar porque han de que darle preferencia a los otros. Eso yo no puedo aceptar. Senador, hemos observado en sus intervenciones en el Parlamento, en las entrevistas que ha dado, y ha señalado que la clase política ha postergado las urgencias en seguridad, en la creación de empleos, en discusiones en materia de salud, educación, por dedicar mucho tiempo y dinero y fuerza, obviamente, al tema constitucional. Si gana la opción en contra, ¿se cierra el tema de un nuevo proceso o está abierto a reformar la Constitución vigente? ¿Qué depara si gana la favor en contra? Joaquín, yo quiero que eso termine. Y creo que la opción en contra es más fácil terminarlo que una a favor. No es que no existan riesgos. En ambas opciones hay incertidumbre. El problema es que el riesgo de la favor lo garantiza a través de las 31 leyes que tiene que enviar el presidente Boric y a través de las distintas interpretaciones de cada norma, que vamos a tener que preguntarle qué significan al Tribunal Constitucional. Déjeme darte un ejemplo, Joaquín. El artículo 1, inciso 1, dice: las personas nacen iguales en libertad y derechos, en dignidad y derechos. Exacto. Nacen, entonces, antes de que nazcas, ¿qué pasa? No estoy diciendo que eso abra la puerta al aborto, simplemente estoy diciendo que cada norma puede ser interpretada de muchas maneras. Exacto. Y por lo tanto, el a favor garantiza que tengamos que estar en el Tribunal Constitucional. En cambio, en la Constitución actual, con sus defectos y virtudes, hay 40 años de interpretación. Entonces nadie va a venir a interpretar como que las personas nacen iguales en dignidad y derechos como una forma de atacar al no nacido, porque ya se ha interpretado toda la norma. Tampoco digo que lo se puede hacer en la otra, tenemos que verlo, pero hay incertidumbre de interpretación en cada una de las normas. Mira, ¿qué significa derechos colectivos indígenas cuando eso choque con la libertad, con el derecho de propiedad? ¿Qué significa un Estado social y democrático de derecho que no está definido cuando eso choque con la libertad de elegir el proveedor en salud? No lo sabemos, vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a ir en contra de la libertad. Y les aseguro que el Tribunal Constitucional, cada vez que tengamos un problema con la libertad de culto, va a fallar en contra de los intereses de las iglesias evangélicas, se los garantizo. Y por eso es que yo no puedo estar a favor, entre otras cosas, obviamente. Senador, hablemos de las encuestas. Todas las encuestas dan por ganadora la opción en contra. Las últimas encuestas se ha equilibrado un poco la cosa y los números. ¿Qué le parece este fenómeno? Mira, yo veo lo que está pasando, que claro, hay una mayoría social que está por el en contra, y por eso creo que es de muy corta vista lo que está haciendo un sector de mi sector, o sea, un sector de la derecha de mi sector, porque está argumentando que la actual Constitución está muerta, y yo digo, pero ¿de dónde? Y va a ganar el en contra, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin Constitución? No, si está la Constitución. Después está diciendo que si gana la favor, gana la derecha, y si gana el en contra, gana la izquierda. No, pero si hay muchos de derecha que estamos por el en contra. Entonces no pueden transformar un triunfo del en contra en una derrota del sector. Yo creo que han sido muy, pero muy, quizás mal llevada esta diferencia que tenemos. Yo quiero decirle con mucha franqueza, hay una gran cantidad de personas de mi sector que está votando en contra, y me atrevería a decir también que probablemente en el mundo evangélico hay mucha gente que se siente más representado del centro de la derecha y que también está votando en contra. Le consultaba acerca de las encuestas porque la opción a favor ha ido agarrando vuelo, ha estado en una cierta estrechez con respecto a los números versus el en contra. ¿Por qué? No, yo creo que eso no es así. Yo creo que las encuestas serias se han mantenido en algo así como 60-40, y es muy probable que el resultado sea similar a eso, 58-42, cosas así. Hay algunas encuestas muy poco serias que se han visto.
Nosotros cuando estuvimos en la primera elección, apruebo o rechazo, también hubo encuestas que decían que el en contra, que era el que nosotros estábamos apoyando, tenía 45 puntos. Y la verdad es que hay una mayoría social para el en contra, y por eso creo que hay que prepararse, y la derecha tiene que entender de que esto es un problema constitucional y no es un triunfo o una derrota del sector. A mi juicio, nuestro sector gana con el a favor y gana con el en contra. Usted lo ve todos los días al senador Iván Moreira. Sí. Y él, bueno, se dio a la luz una conversación de WhatsApp que él tuvo. Esta terminó siendo la Constitución de Republicanos y nosotros arroz graneado. ¿Qué le parece esta conversación que se filtró, que se hizo pública? Mira, tú sabes senador? que yo veo al senador Moreira siempre, prefiero no comentar su... ¿Le da la bienvenida a republicanos? No, yo creo que lo hace en la otra dirección, por lo que entiendo. Pero mira, acá lo importante es que hay una gran cantidad de republicanos que estamos en contra. No en la directiva, obviamente, creo que la directiva se equivocó en la forma en que trató esta materia, porque esta es una constitución que trae mucha incertidumbre y es una constitución que tiene muchos forados, y forados que afectan a la libertad que nosotros defendemos, que afectan al Estado de Derecho que nosotros, como lo entendemos, la democracia liberal, y también a la soberanía como nosotros la defendemos, y en particular también a las libertades, dentro de ellas la libertad de culto. Entonces creo que se hizo un muy buen trabajo, pero tuvieron muy poco tiempo y por lo tanto dejaron forados muy grandes por donde se va a pasar el agua. Muchas gracias, senador, Gracias por la invitación. estar junto a nosotros, y esperamos que no sea la última instancia. Senador Rojo Edwards, aquí en TN Contigo, le agradecemos su participación. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos con el diálogo y la conversación y el debate acerca de la propuesta constitucional que votaremos este 17 de diciembre. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos.